escuchando? Hola Edmundo, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ya al menos ya se logró el primer paso. Mientras tanto, les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales para que puedan estar enterados con tiempo de estos eventos. Seguiremos organizando eventos para compartir con ustedes conocimientos propios o otros tipos de conocimientos que puedan enriquecer su labor profesional, como para el evento del día de hoy que estaremos hablando de declaración de renta para personas naturales. También al final tendremos una sesión de preguntas. Puede darse de dos formas, una escribiéndolas en el chat y la otra que levanten la mano y nosotros les podemos compartir el micrófono para que puedan expresarle la pregunta de manera directa a Edmundo, para de pronto hacerlo un poco más interactivo que las veces anteriores. Yo pienso que podemos comenzar. En este momento nos acompaña Fernando Ríos, desde Villavicencio. Hola Ríos, abre el micrófono por favor y saluda. Muy buenos días a todos los asistentes. Tengan hoy un hermoso día y esperamos que esta información, capacitación que nos va a dar hoy el doctor Edmundo nos alimente en el conocimiento a todos ustedes contadores y usuarios de Ágil. Perfecto, Ríos, muchas gracias. También nos acompaña José Luis Vera. José Luis Vera siempre nos acompaña en estos temas de redes sociales, de estos eventos, muchos años con nosotros, igual cuando estábamos de manera presencial. José, adelante. Espérenme llamar, sí. Muchas gracias como siempre por la invitación, aquí a ayudarlos a compartir un poco con la conferencia, también aprender un poco porque también para mí estos temas son importantes y pues nada, bienvenidos todos a la conferencia y espero que la puedan disfrutar también. Gracias, José, por estar acá con nosotros presente y por tu apoyo. Y Belia Bustamante, que es la encargada, la líder de comunicaciones de la empresa. Adelante, Bel. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que hoy disfruten mucho nuestro webinar, que puedan resolver sus dudas. También las personas que se están conectando recientemente, les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en el chat o esperar a la sesión de respuestas, de preguntas y respuestas que haremos para que hablen directamente con Edmundo. Vamos a prender micrófonos en ese momento. Y también quiero recordarles que por favor nos sigan en nuestras redes sociales para que se enteren de los nuevos eventos pues de una forma más rápida y de los contenidos que les estamos compartiendo. Bueno, voy a hacer la pequeña prueba de compartir. Belia, ahí me está. Perfecto. Gracias. Bueno, de nuevo, vamos a darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Muchas gracias por participar en nuestros eventos, por haberse inscrito a este evento. Esperamos que sea muy enriquecedor para todos. Y antes de comenzar, porque nos ha faltado hacerle una presentación, voy a presentar a nuestro gerente general de EVE Software SaaS, que es la empresa que se encarga de desarrollar Ágil. Eduardo Bustamante, buenos días y muchas gracias por estar acá. Muy buenos días para todos. Es un gusto para nosotros que ustedes estén asistiendo hoy a este evento, un evento gratuito donde Edmundo Flores va a estar compartiendo su conocimiento en temas de la declaración de renta para personas naturales. Muchas gracias por ese tiempo que dedican y espero que, como ya han dicho anteriormente, sea algo muy enriquecedor, que les aporte mucho y esperamos que con este paso a Teams tengamos la posibilidad de que ustedes, de interactuar de mejor forma con ustedes. Hoy tendremos la posibilidad de que escriban sus preguntas a través del chat o si lo prefieren, lo puedan hacer levantando la mano y nosotros le habilitaremos el micrófono para que le puedan hacer las preguntas al doctor Edmundo Flores, que nuevamente le agradecemos su disposición para estar en esta transferencia de conocimientos.
Entonces, podemos comenzar. Muchas gracias a todos nuevamente y estaremos muy pendientes de sus inquietudes. Adelante, Edmundo. Ok, perfecto, Eduardo. Muchísimas gracias a todo el equipo de Ágil, a toda la gran comunidad de este programa, especialmente a ti, Eduardo, por la deferencia siempre de permitirme estar aquí en este lugar de privilegio, se puede decir, que permite compartir estas experiencias. Charlas con Edmundo. A Fernando, a José, a Belia, a todo el equipo, muchísimas gracias por el apoyo que hace posible que lleguemos a todas las personas. Tú me dirás cuándo arrancamos, o si arrancamos de una vez. Adelante, Edmundo, arranquemos. Listo, perfecto. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la dinámica? La dinámica la vamos a hacer por temas. Cada tema que vamos exponiendo, abro el compás de preguntas. Vamos a arrancar normalmente por lo que la gente tiene al final. Yo no voy a arrancar al principio, que son las ganancias ocasionales. Entonces voy a publicar la presentación y simplemente me confirmen que esté la presentación compartida y dar inicio. Ya se está viendo, Edmundo. Ya estamos ¿Ya se está presentando? Listo. Señor, declaración de renta a personas naturales. Perfecto. Ok, listo. Una invitación nuevamente a toda la comunidad de Ágil para compartir también con ustedes un texto que yo traduje y que muy amablemente me permiten en este espacio difundir, que tiene que ver especialmente con la NIF para las pymes, que es el marco central sobre todo de las pequeñas y microempresas, porque a pesar de estar en las microempresas con un manual muy breve, apenas de 22 páginas, el manual de referencia de la microempresa siempre será la NIF para las pymes. Entonces, este libro no fue escrito por mí, fue escrito por un miembro de la Fundación IFRS, delegado por Sudáfrica, llamado Bruce Mackenzie. Hoy en día reside en Londres, donde está la Fundación IFRS. Es miembro de la IFRIC, o sea, lo que se llama en español CINIF, o sea, el Comité de Interpretaciones de las NIF. A él que me permitió compartir este texto desarrollado por un equipo de trabajo y que yo simplemente hice la labor de traducción que me enriqueció inicialmente a mí y que está a disposición de todos ustedes. Su costo son 160,000 más los gastos de envío, dependiendo de la ciudad a donde se esté enviando. Bueno, vamos a empezar entonces con ganancias ocasionales. ¿Qué son las ganancias ocasionales? Lo que no es renta. Es la primera situación. ¿Cuáles son las ganancias ocasionales? Las que están explícitas en el artículo 299. La primera de ellas, que está en el artículo 300, es la enajenación de activos con más de 2 años. Eso lo podemos confirmar en los artículos 90 del Estatuto Tributario, que nos envía también acá la ganancia ocasional cuando tiene más de 2 años, y en el 169, que especialmente cuando yo he depreciado y tengo recuperación de deducciones. Las utilidades originadas en la liquidación de sociedades, que es el 301, donde se distingue entre el capital aportado, las utilidades retenidas y el exceso al capital aportado, incluyendo las utilidades retenidas. ¿Qué es ganancias ocasionales en la liquidación de sociedades o en la venta de esas acciones? El exceso del capital aportado. Por lo tanto, ese es un punto importante a tener en cuenta. Tercero, lo que son herencias, legados y donaciones. Por favor, las donaciones se tienen que hacer a través de un título civil, de un acto civil de donación inter vivos, ¿no? Bien sea la herencia que yo estoy dando o bien sea la donación que la regalo normalmente en vida a título gratuito. Eso es lo que cubre este artículo 302.
También se incluye lo que es la porción conyugal. ¿Qué es la porción conyugal? La parte que le corresponde a uno de los socios y que voluntariamente se lo entrega al otro cónyuge. Me explico. Estoy haciendo una separación con mi pareja, entonces los dos tenemos sobre el valor de los bienes, tenemos gananciales. El 50% de ella se llama ganancial, el 50% mío se llama ganancial. Ahora bien, cuando yo voluntariamente o ella voluntariamente se cede una parte a la otra pareja, entonces esa parte se llama porción conyugal. Y esa porción conyugal, entonces, tiene también un beneficio tributario especial. Los gananciales son ingresos no constitutivos de renta. El tercer aspecto es el artículo 303, que es las indemnizaciones por concepto de seguros de vida, ¿no? Que estaba como una renta exenta y pasó a ganancia ocasional. Y por último, las loterías, premios, apuestas y similares, que están en el 304. Entonces, primera conclusión del día. Estos son los únicos conceptos de ganancias ocasionales. Por favor, no confundir las rentas no laborales con las ganancias ocasionales. Porque las rentas no laborales es todo lo demás que perciba una persona. Y las ganancias ocasionales son cualquiera de los conceptos antes mencionados. Cuando yo no encuentro ninguno de los conceptos antes mencionados, ni tampoco es una pensión, ni tampoco es un dividendo, ni tampoco es una renta de capital, ni tampoco es una renta de trabajo, se vuelven rentas no laborales. Hay personas que creen que rentas no laborales son ganancias ocasionales y es muy común eso. Mucho cuidado cuando se hacen eso. Voy a colocar un ejemplo. Yo recibo una herencia y cojo esa herencia y la vendo. ¿Qué estoy haciendo? Dos actos. Una cosa es la herencia, ganancia ocasional. La venta de mi herencia, renta no laboral. Entonces tengan en cuenta que son dos actos. Hay algunas personas que creen que es una sola cosa. Incluso algunos ni siquiera la toman como herencia, la toman como venta, sino la herencia nomás. Y ese es un error tributario. Bueno, muy bien. Ahora nos dicen que hay una tarifa para ganancias ocasionales que es del 10%, pero posiblemente, con este nuevo gobierno pase al 33% como era antes del año 2012 con la ley 1607. La gente ya se le ha olvidado ese tema porque creen que toda la vida ha sido el 10%. No, siempre ha sido al contrario, siempre ha sido el 33% y a partir del 2006 se volvió el 10%, se redujo al 10%. Bueno, entonces tengamos en cuenta que cualquier otro concepto que no sea ni enajenación de activos con más de 2 años, ni liquidación de sociedades, ni herencias, legados, donaciones o porción conyugal, ni indemnizaciones por concepto de seguros de vida, ni lotería, ya se llamaría otras rentas no laborales, o sea, renta no laboral. No podría ser ganancia ocasional. ¿Listo? Mi papá me regala una casa. ¿Y cómo me la regala? Va y compra el apartamento, va y compra la casa, y resulta que después de hacer eso, a la inmobiliaria le dice, vea, hágale la escritura a nombre de mi hija, mi hijo, quien quiera. Eso no es una ganancia ocasional. Eso es una renta no laboral. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenga, para que sea donación, tiene que surtirse un efecto civil, ¿no? Y en el efecto civil hay que tener en cuenta si hay más hermanos, no hay más hermanos, si hay figuras como la lesión enorme y toda una serie de situaciones. Por eso hay que hacer un acto civil para que se considere ese regalo. Bueno, ahora sí, abro el espacio de preguntas, el primero del día de hoy.
Esperemos a ver, ninguno ha levantado la mano. Sí, No hay. perfecto. Tenemos la Ana. Ah, no, Ana ya bajó la mano. Dame un segundo. A ver. Ujú. Sí, Ana Montoya. Entonces, Ana, te voy a habilitar la opción del micrófono, bueno, para que hables. Ya está habilitado. Buenos días. Hola, Ana, Buenos buenos días. días. Tengo esta siguiente pregunta. Con respecto a los seguros, un seguro por un siniestro de un vehículo, la persona le pagan ese siniestro, pero no compra un vehículo, sino que compra una moto, o sea, por inferior valor. El valor restante de ese siniestro, ¿cómo se llevaría? Bueno, lo primero que debes tener en cuenta es que los seguros, por esencia, son gravables. Es lo primero que debemos tener en cuenta. Es lo primero que hay que tener en cuenta. Hay algunas indemnizaciones que no son gravables, ¿no? Eso sobre todo se da cuando yo tengo un seguro de daño emergente. Solo los seguros por daño emergente son los que tienen beneficio tributario. Si yo lo que tenía era un seguro por robo o un seguro por accidente y lo que se hizo fue devolverme, reintegrarme el valor, es una renta ordinaria, es decir, una renta no laboral. Entonces ahí no vale la pena tener en cuenta qué se hizo con la plata, sino sencillamente eso lo tiene. Solo los seguros de daño emergente, no más. Entonces no generalicemos de que todos los seguros tienen beneficio tributario. Entonces, la primera respuesta es solo los de daño emergente, para que lo tengamos en cuenta. Los demás seguros son sencillamente ese tipo de cosas. Le voy a poner, aprovecho esta pregunta, por si acaso alguien, que ya me la han hecho en otros lugares, los que tienen, por ejemplo, los seguros educativos para sus hijos. Entonces, cuando ya se redime el seguro, eso es una renta no laboral. No es la devolución del dinero, porque no hay devolución del dinero. Yo compré una póliza y me indemnizan pagándole la universidad a mi hijo. Lo que hay que preguntarle es a nombre de quién sale la indemnización, porque yo me he encontrado casos donde sale a nombre de la persona que aperturó el seguro y en otros casos sale a nombre del beneficiario del seguro. Es lo único que hay que tener en cuenta. Entonces, eso es importante hacer. Entonces, fíjense, esto es una renta no laboral. Siguiente pregunta. Muchas gracias. Perfecto, entonces denme un segundo. Vamos a ver quién más tiene la mano levantada. Gloria, no puedo leer el nombre completo. Gloria, te voy a habilitar el micrófono. Bueno, ya tienes el micrófono habilitado. Gloria. Bueno, mientras ¿Aló? Gloria nos habla, vamos a darle paso a Franci Hidalgo. Hola, Franci, te voy a habilitar el micrófono. Listo, Franci, ya tienes el micrófono habilitado, ya puedes hablarnos. No nos responde. ¿Será que, o si no, que haga la pregunta por ahí por el chat? No, sí, nos está diciendo Gloria que no la escuchamos. Gloria, si nos No. puedes escribir la pregunta acá por el chat, también. Mientras tanto, Diana Mosquera nos hace una pregunta. En la declaración de renta, ¿cómo reporta el contribuyente que cede la porción conyugal y cómo la reporta el que la adquiere? Bueno, la porción conyugal, vuelvo a repetir el ejemplo. Tenemos una pareja de individuos que se están separando, ¿no? Y en esa separación, lo que tiene la mujer se llama gananciales y la parte del hombre se llama gananciales. Entonces, si los dos se ponen de acuerdo y la mitad y mitad es de cada uno, ahí no hay nada. ¿De acuerdo? Segundo, ¿qué ocurre si el hombre le dice, te cedo la parte mía a ti? Te la cedo.
por el motivo que quiera, ¿no? Normalmente el que cede es el hombre, la mujer casi nunca cede. Entonces, esos son los ejemplos que yo me he visto a lo largo de mi vida profesional. Entonces, el hombre le cede a la mujer ¿cómo declara? Lo propio, o sea, su 50%, se llama ganancial y va dentro de las rentas no laborales, con un beneficio tributario del 100% como ingreso no constitutivo de renta, ¿no? Al menos hasta este 2021. Esperaremos a ver qué nos diga la próxima reforma. Puede ser que cambie, puede ser que no. Pero, adicional, la parte que le cedió, que puede ser lo que le correspondía a su expareja o una parte de ella, eso lo lleva a ganancias ocasionales. Y en las ganancias ocasionales, de acuerdo con el artículo 307, tiene una parte exenta, solo una parte. Entonces, eso es lo que tiene que presentar la persona. ¿Dónde están las rentas exentas de la porción conyugal? Artículo 307. Ahí lo van a encontrar. Perfecto. Siguiente pregunta. Perfecto. Gisette Barrera nos pregunta, cuando en la información exógena me aparece una donación recibida, pero esa información no es correcta, es decir, nunca recibí ninguna donación, ¿qué se debe hacer en ese caso? En caso de que el tercero que reporta esa información no realiza la modificación de la misma. En este momento, eso no tiene ninguna solución, lamentablemente. ¿Por qué? Porque alguien reportó eso por el motivo que sea, quién sabe, y lo reportó, lo colocó a uno como un beneficiario, no sabemos con qué motivo, ¿no? En ese momento no tiene solución. ¿Qué le corresponde al contribuyente? Pues no tenerle en cuenta. Cuando la DIAN le requiera, la persona tiene que decirle a la DIAN, yo no incluí eso porque a mí nunca me dieron ese valor. Por lo tanto, yo no tengo ningún movimiento en mi cuenta de ahorros, ningún movimiento en mi cuenta corriente de ese valor. Entonces, señores de la DIAN, pídanle el requerimiento a la persona que reportó eso, porque yo no soy beneficiaria de ningún tipo. Lamentablemente eso no tiene situación, pero pues la única defensa es que yo no tengo ninguna prueba de que me depositaron ese dinero o me dieron bien o lo que sea, no lo tengo. Lamentablemente no hay ninguna otra alternativa, porque eso no tiene forma de hacerlo. Incluso hay veces que hemos tenido requerimientos aún corrigiendo la información exógena. Siguiente. Listo. Gloria Bedoya nos pregunta, al recibir la herencia con mérito civil, ¿tiene algún beneficio para disminuir el impuesto? Bueno, las herencias. Las herencias. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la herencia es herencia cuando ya lo dictamina el juez o el notario. ¿Qué nos pregunta? Ajá. Tengo una duda. Si la seguridad social que se paga por independiente de una persona natural es deducible de renta, ya que tiene empresa como persona natural y solo se ha descontado de la seguridad social de los empleados. Bueno, ahí creo que hay que corregir el lenguaje. No sé si es Para la seguridad social. persona, Qué pena. para la ¿Por qué me puso persona ese? natural, para la persona natural, es un gasto la parte que le correspondería a la empresa. Eso es deducible. La parte que le corresponde al empleado no es deducible. Es ingreso no constitutivo de renta, ¿no? Para evitar esas mixturas, mi recomendación es, ojalá, poder crear una sociedad e independizar para que pueda tener una forma más fácil de demostrar ese tipo de cosas. Pero a veces no siempre eso surte efecto y bueno, ahí lo ven ustedes que eso se puede malentender porque tiene que tener en cuenta toda esa parte. Siguiente. Tenemos la pregunta de Lenin Ricardo Agrego Martínez. ¿El reporte que la DIAN sube de las personas naturales no contiene las compras que realizamos? Puede llegar a tenerlas, puede llegar a no tenerlas, lo cual no significa de que esa sea la conclusión. Si la persona, por ejemplo, compró un vehículo
vamos a coger algo representativo, un vehículo, y no te lo dijeron en la declaración, ¿no? Pues entonces ese tema pues no se incluye, quedaría como un activo omitido. Si yo creo ser no declarante y me compro una camioneta de 100 millones de pesos, pues la DIAN va a decir, ¿y esta persona de dónde sacó eso? Por lo menos tengo que declarar, así no pague impuestos. Entonces, ese tipo de minucias hay que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque con esa compra yo sobrepasé los 1.400 VTs y después de que yo sobrepase los 1.400 VTs en compras, ya me vuelvo un informante. Tengan en cuenta mucho cuando hay alguien en la casa que compra todo. Yo me he tropezado con el caso de clientes, ¿no? Que tienen su esposa ama de casa y ella es la que compra todo con la tarjeta de crédito, que está a nombre de ella. Entonces ella tiene compras por 50, 60, 70, 80 millones de pesos, pero la plata no la puso ella. Entonces hay que ponerla a declarar y hay una actividad propia para esas personas que hay que tenerle en cuenta para esos efectos. Siguiente. Creo que también sería la última, Belia, para sí, continuar. esta es la última. Luis Alberto Ruiz García nos dice, ¿puede comentar un poco sobre el tratamiento tributario de los criptoactivos? Gracias. Bueno, la gente sigue sufriendo con todo lo que son los criptoactivos. En este momento, se supone que uno debería reportar las inversiones. La gente no lo hace y eso es complicado que lo haga. Pero se supondría que yo debería reportar. ¿Por qué? Porque después cuando me reintegren el dinero, si yo no lo he reportado, se puede presumir de que es una renta toda. Y resulta de que todo no necesariamente es renta. Me explico. Yo invierto 20 millones de pesos en criptoactivos. Nunca lo reporté y me pagaron 30. Entonces yo cuando redimo, pues 20 son el costo, ¿no? 30 son el ingreso, 20 son el costo, me gané 10. Me gané 10. Entonces, ese es el tema con estas situaciones. Cuando usted no lo declaró, nunca lo reportó, ese criptoactivo, porque le venden la idea a la gente que eso no se debe reportar, porque eso no existe, falso, totalmente falso, ¿no? Entonces, miren nomás los fondos de inversiones que tienen las empresas grandes a nivel mundial. Ellos no solamente reportan esos criptoactivos, lo informan a través de las redes. O sea, ellos tienen su página web donde dicen cómo está conformado el portafolio, lo cual significa que ellos sí lo reportan para que cuando haya ganancias en los retiros puedan declarar o grabar únicamente la ganancia, ¿no? Eso es un tema muy delicado y eso puede hacerlo. La recomendación es que se declaren esos criptoactivos. Los que compran dólares a través de, por ejemplo, Forex y todo esto, deberían tener no solamente criptoactivos, sino también activos en el exterior. Porque ¿en qué tengo yo el criptoactivo? ¿O en qué tengo Forex? Lo tengo en un activo en el exterior. Entonces, de pronto puedo estar incumpliendo la norma de activos en el exterior. Puedo estar cumpliendo la de renta porque los declaré. Puedo estar incumpliendo la norma de activos en el exterior. Ahora, no los estoy reportando los criptoactivos o el Forex. Estoy incumpliendo con un activo omitido, que también podría ser sancionable. Mi recomendación es reportarlos, pero pues cada cual toma su decisión al respecto. Edmundo, y como todavía no hay tributariamente nada al respecto en este momento, este tema de los criptoactivos está en un limbo. Realmente sí. En Colombia no es ni legal ni ilegal. Es correcto, pero de todas maneras es un activo, es un derecho que yo tengo. Se debe manejar así como un derecho que incluso se puede deteriorar, porque puede ser que yo invertí 20 y cuando me van a reintegrar me entregan 1 millón. ¿Por qué? Porque se bajó todo. Se bajó todo. Ese es el tema de fondo. Perfecto. Entonces continuamos, Beli. Seguimos. Perfecto. Voy a publicar y simplemente me confirman que se esté reportando.
que se esté publicando, perdón. Bueno, allí están las rentas de pensiones. Listo, ya podemos ver tu pantalla. Perfecto, listo. Otra cédula, mire que ya vimos las ganancias ocasionales, ya vimos la cédula de dividendos y ahora vamos a ver la cédula de pensiones que no tiene nada que ver con la cédula general. Las rentas de pensiones que van aparte, ¿no? Incluye las pensiones de jubilación, las pensiones de invalidez y las pensiones de vejez. Recuerde que son 3 tipos de pensiones distintas. También las pensiones de sobrevivientes, que se puede dar. Las pensiones de riesgos laborales. Y también las indemnizaciones sustitutivas de pensiones. Bien sea que una ARL de una indemnización o bien sea una persona que no alcanzó a las semanas de cotización y le están devolviendo sus aportes. Eso se llamarían indemnizaciones sustitutivas de pensiones. Esas devoluciones de ahorro pensional, ya cuando estamos hablando de las otras, en el caso de los fondos de pensiones que tenemos privados, esas también se incluyen allí. ¿Qué renta exenta tengo? El artículo 206 en su numeral 5 me dice que yo puedo tener hasta 1000 VTs mensuales. Por favor, no son 12,000, son 1000 mensuales. Si 1000 mensuales en este momento son 38 millones de pesos. Si a mí me llegan a entregar en este 2002 40 millones de pesos, pues son exentos 38. Exentos 38. Grabados 2. ¿No? Si la VT son 36 millones, pongámosle 36,800, pongámosle 37, ¿no? Entonces sería 37 lo exento y 3 millones lo grabado. Es el valor recibido en el mes, no multipliquen los valores de manera anual. Si yo todos los meses recibí la pensión, pues claro, ahí sí no hay problema, porque si yo me estoy ganando 5 millones mensuales, 10 millones mensuales, entonces no hay problema. Primero, porque está por debajo de los 38 millones. Primero, ¿no? Y segundo, pues porque al finalizar el año quedo yo totalmente libre de impuestos, la pensión de jubilación o de cualquier otra indemnización. Solamente cuando se entregan esas devoluciones de aportes o esas indemnizaciones, hay que tener en cuenta los 1000 VTs mensuales para el tope que establece esta renta exenta. Eso es lo que estaba diciendo aquí. Las sustitutivas de pensiones o las devoluciones también tienen el mismo saldo, el mismo límite de 1000 VTs al mes en el mes en que se recibe la indemnización. Para tener derecho a esa exención, ese beneficio tributario, la pensión debe haber sido obtenida de acuerdo con la ley 100 del 93. Por lo tanto, si yo me jubilé en los Estados Unidos, yo me jubilé en Francia y me vengo a vivir en Colombia y estoy recibiendo la pensión, esa pensión no tiene beneficio tributario porque no fue obtenida con la ley 100, fue obtenida en el exterior. Entonces, a pesar de llamarse pensión, en Colombia no se llama pensión. ¿De acuerdo? Eso ha sido discutido, ha sido, mejor dicho, controvertido, pero pues tendrían que cambiar la redacción de la norma para estos efectos. Hablemos de pensiones entonces. No sé si hay preguntas de pensiones. En estos momentos no nos han hecho ninguna. Si Entonces alguien tiene una duda. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos avanzando a la otra que se nos va pasando el tiempo y en la otra nos devolvemos a pensiones para que no haya ningún problema, ningún inconveniente. No hay problema. Espera un momento, Edmundo, qué pena. Sí, Cindy Carmel está levantando la mano. Entonces, Cindy, te voy a habilitar el micrófono para que nos puedas hablar. Ya lo tienes habilitado. Ahí, sí, te bajó la mano.
Creo que ya no. Pero sí Bueno, tenemos ok. otra pregunta, qué A pena, ver. de Lina Torres. Dice, tengo una duda en la indemnización de pensión. ¿Puedes volver a explicar que no entendí muy bien el límite de las 100 VT? No, son 1000. No son 100, sino 1000 De las VTs. 1000, perdón. Yo leí mal, Correcto. de las 1000. Ah, perfecto. Las 1000 VTs. Hagamos de cuenta que uno tiene ahorrado 20 millones de pesos, pero no cumplió las semanas de jubilación. Entonces, le devolvieron ese valor que tenías guardado, te lo devolvieron. Al hacer esa devolución de lo que tengo guardado, ¿no? Ahí, en el mes en que te lo entregaron, si supera las 1000 VTs, 36,800 pesos, en 36,800,000 en el 2021, 38,004,000 en el 2022, se volverían exentos todo el valor que yo pagué, porque está por debajo de 1000 VTs, me entregaron 20 millones. Pero si me entregaron 50 millones o 60 millones de pesos, se me volvieron renta los 60 millones de pesos. Pero como renta exenta, tengo derecho a los 30, 36 o 37, 36, 37 o 38 millones según el valor de la VT en el año en que lo haya recibido. Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, la ARL te hace una indemnización. No tienes derecho a pensión, pero te hace una indemnización. Te indemnizó y esas indemnizaciones se entran, o sea, tú quedas como si fueras pensionado, pero es una indemnización, ¿no? Porque no cumpliste los requisitos para ser pensionado permanentemente, entonces te dan una indemnización por esa pensión. Entonces, ese tema es lo que se cataloga allí en ese tema. Siguiente. Listo, hasta el momento no tenemos más preguntas. Ok, vámonos entonces para el resto y cualquier cosa nos volvemos nuevamente nos devolvemos a este tema. Ok. Hola, hola, buenas. ¿Aló? ¿Aló? Sí, bueno, yo estaba pendiente de una pregunta. Tengo la mano Sí, levantada. dígame. Bueno, buenos días. La siguiente pregunta es sobre las pensiones. Sí. Que necesito saber para una pensión de jubilación, pues, por ejemplo, los docentes, que algunos ya cumplieron el tiempo, y entonces les pagan pensión. Ajá. Pero además de que les pagan la pensión, también le pagan cesantías e intereses. ¿Cuál es el tratamiento de la cesantía y los intereses de cesantías en esa cédula de pensión o me toca ponerlo Bueno, ahí estamos hablando de dos casos distintos. La pensión va por la cédula de pensión. Las cesantías e intereses van por las cédulas, por la cédula general, en donde están las rentas de trabajo. Las cesantías también tienen una metodología para declarar de exenta. Normalmente, el total de cesantías y de intereses también son exentos en su totalidad. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta allí. Pero van en cédulas distintas. La pensión iría por la cédula de pensiones, las cesantías e intereses irían en la cédula general, en las rentas de trabajo, ¿no? Que también tienen en el artículo 206 el límite de 340 VTs, ¿no? Están, si el salario fue menor de 340 VTs, que son más o menos como unos 12 millones de pesos mensuales, ¿no? Si la persona se ganaba menos de 12 millones de pesos mensuales, todas las estampillas son exentas. Y otra preguntita para cerrar. Entonces, si esa persona decide, pongamos, hacer un retiro de esas cesantías parciales, pongamos, Sí. ese retiro entonces ya no se reconocería porque igual ella la estuvo reportando estos años anteriores o cómo se... Bueno, ese es lo que hay que tener en cuenta. Para el pago de cesantías hay que tener en cuenta si yo en años anteriores ya lo había reportado como ingreso laboral, como ingreso de trabajo. Porque recordemos que la norma después del 2017 cambió y a partir del 2017 se empezaron a reportar las cesantías consignadas.
Por lo tanto, si a mí me consignaron las cesantías desde el 2017, 18, 19, 20, 21, esas cesantías, cuando me las paguen, ya son simplemente un reintegro. Pero las cesantías del 2016 para atrás, esas cesantías sí se declararían como ingresos. Es el tema que habría que tener en cuenta para todas las personas que hicieron este tipo de retiros. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, hablemos entonces de la cédula general. La cédula general contiene 3 grupos. La cédula general tiene primero una sola tabla porque va a acumular varios valores. Primero, las rentas de trabajo. Esas rentas de trabajo incluyen los honorarios y servicios. Lamentablemente, los honorarios y servicios pueden ser de varias clases. El primer clase, similar al laboral, es decir, yo los voy a manejar como una renta de trabajo y no le voy a restar ni una sola deducción, ni una sola. Entonces, aplico la renta exenta que está en el artículo 206, numeral 10, que es el 25%. Le quiero restar costos y deducciones. Entonces, la ley dice, no le puedes restar ese 25%. Por eso se creó una cédula adicional, por llamarla de alguna manera, para aquellas personas que quieren manejar los honorarios y servicios, pero con costos y deducciones. Pero no tienen derecho a costos y deducciones y además renta exenta. No, tengo que elegir. O le resto la renta exenta y la manejo dentro de la parte de rentas de trabajo, o la meto como una renta de trabajo de honorarios y servicios, pero con costos y deducciones donde no me puedo restar ese 25%. Las rentas de capital, ¿no? Y las rentas no laborales. Entonces, ¿qué incluyo en la renta cedular? Rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Y la sumatoria de todo eso me da la cédula general, y a esa cédula general es que le aplico la tarifa respectiva. Bueno, la cédula de pensiones, simplemente como un adicional, toma la misma tabla de renta general. Eso, en el caso, yo diría por ahora remoto, en que las pensiones tengan base gravable, ¿no? Si es una pensión mensualizada, normalmente no tiene base gravable. Cuando son indemnizaciones, posiblemente una parte sea gravada y esa parte gravada va con la misma tabla de la renta de la cédula general. Los dividendos y participaciones no hacen parte de la cédula general y las ganancias ocasionales van en una agrupación distinta. Entonces, este es el universo que vamos a declarar de lo que hemos visto hasta ahora. La cédula general está compuesta por rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Aparte, la cédula de pensiones cogería la misma tabla de la cédula general. La cédula de dividendos y participaciones, que coge la establecida en el artículo 242, perdón. Y las ganancias ocasionales, que coge el 10% para todos los casos, excepto el 20% para loterías, rifas, juegos y similares. Hablemos un poquito de esos honorarios y servicios. Cuando los voy a manejar como rentas de trabajo, lo primero que debo tener en cuenta es que deben ser prestados personalmente, máximo con un empleado. Pero cuando la voy a asimilar al laboral, así tenga un empleado, no puedo utilizar costos y deducciones. Pero sí le puedo restar el 25% establecido por el artículo 206, numeral 10. Si yo quiero restarme
el costo del arriendo de la oficina, los servicios públicos, el celular, la nómina del empleado que tengo, etcétera, etcétera. Entonces me voy a una cédula al ladito de la de rentas de trabajo, que viene exactamente igual, donde sí le puedo restar costos y deducciones, pero no puedo incluir las rentas exentas del artículo 206, numeral 10. Pero también las rentas de trabajo, los honorarios y servicios pueden ser que no sean rentas de trabajo, sino rentas no laborales. Y son rentas no laborales cuando no necesariamente el servicio se presta de manera personal, sino que se tienen 2 o más empleados. Entonces esa se va por la cédula de rentas no laborales. Entonces fíjense que los honorarios y servicios pueden estar en las rentas de trabajo, similar a laboral, similar al contrato de trabajo, para que me entiendan, restándome deducciones, que es la segunda opción, pero sin renta exenta, y la tercera, como ya no como rentas de trabajo, sino como rentas no laborales, donde yo ya pues ya no lo presto personalmente, sino que tengo personal y puedo llegar a tener 2 o más empleados. Si la voy a meter como rentas de trabajo similar a laboral o con derecho a costos y opciones, máximo un empleado. Un empleado o colaborador. No necesariamente tiene que estar en nómina. Si yo, para desarrollar mi trabajo, subcontrato a otras personas, así sea por servicios, eso ya suma como un empleado. ¿Qué son gastos y qué son deducciones en las cédulas que nosotros vamos a presentar como cédula general y subdividida por rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales? ¿Qué es un gasto? Un gasto es lo que está efectivamente con el artículo 107, lo que yo necesito, lo que tiene relación de causalidad con la renta, lo que es proporcional. Entonces, cumple con los requisitos de asociación, causalidad y proporcionalidad. Entonces, un gasto común y corriente. Celular, claro, lo necesito porque yo me comunico con mis clientes se comunican conmigo. Tengo el arriendo, eso es un gasto. ¿Ok? Una deducción. Las deducciones las tienen explícitas el estatuto tributario. Entonces, en cada cédula viene cada deducción. Ya las vamos a ver una por una. Voy a saltarme esto y me pongo la renta no laboral y la cédula general para poder, las rentas no laborales para poder hacerlas. ¿Quiénes tienen derecho a rentas no laborales? ¿No? Pequeños comerciantes y productores, ¿no? Independientes, prestadores de servicios, ven sea profesionales, técnicos o no técnicos, que tengan 2 o más empleados. Si yo he recibido recompensas, premios, las subvenciones del Estado, he recibido en el caso de la persona natural gananciales, allí eso es una renta no laboral. Quise arrancar por las no laborales porque lamentablemente es la que menos se tiene en cuenta. Los comerciantes, para que sean rentas no laborales, deben tener contabilidad, porque es muy complejo cuando no tienen contabilidad. Se vuelve muy dispendioso ese tema. Las indemnizaciones de seguros y demás de indemnizaciones, como por ejemplo el seguro de vida, se van como ganancia ocasional el seguro de vida. Los demás seguros se vuelven rentas no laborales. Tú tienes una empresa, envías mercancía y a ti la transportadora te reconoce la pérdida de la mercancía. Ahí tienes. También son rentas no laborales las ventas de activos con menos de 2 años. Las rentas no justificadas, como por ejemplo las rentas por comparación patrimonial, que están de moda, la Diana anda haciendo cálculos, lamentablemente, con este tema para algunos. Las rentas líquidas especiales, como la recuperación de deducciones. La gente es feliz
colocando depreciaciones y después sufre cuando vende el activo, porque eso le genera renta ordinaria. Bueno, la renta presuntiva cuando la haya, por ejemplo, en el caso ya de este año ya no hay renta presuntiva y es solamente cuando sea mayor a la cédula general, ¿cierto? Entonces debemos tener en cuenta ese tema. Si la reforma tributaria revive la renta presuntiva, pues habrá que tenerla en cuenta. Es más, quiero decirles a ustedes, la renta presuntiva existe, sigue vigente. Lo que pasa es que la tarifa es el 0%. Eso también para que lo tengamos en cuenta. O sea, no es que la renta presuntiva haya desaparecido. La tarifa es 0. La renta presuntiva sigue vigente. ¿Qué me puede restar como renta no laboral? ¿Qué me puedo restar? Los aportes de salud, ¿no? Los aportes a pensión, las cotizaciones voluntarias a los fondos de pensiones obligatorias, pero los fondos privados, con un límite máximo del 25% de lo que se gana de manera bruta, con un máximo de 2.500 UF. Ahora, si eso lo guardo y después lo retiro, automáticamente se vuelve renta gravable. La utilidad por enajenación de acciones inscritas en bolsa es un beneficio tributario que hay con el artículo 36. No la enajenación de acciones, por favor, sino la enajenación de acciones inscritas en bolsa. Los gananciales, ¿no? Cuando hay fallecimiento o separación con la pareja. El componente inflacionario, que está establecido en el 41.1, en el artículo 41, perdón, pero deben tener en cuenta que si yo uso ese componente inflacionario, también lo tengo que usar para los gastos financieros. Mucho cuidado con eso. Que a veces la gente es feliz colocando el componente inflacionario y se le olvida el gasto financiero. Debemos tener en cuenta que cuando yo tengo ingresos no constitutivos de renta, los costos y gastos se vuelven proporcionales. ¿Y eso qué significa? Vamos a suponer que los ingresos brutos son el 100% y los ingresos no constitutivos de renta son, por ejemplo, el 5%, para dejarlo allí, del ingreso bruto. El 5%. Y tengo rentas exentas que equivalen al 15% de mi ingreso bruto. ¿Eso qué significa? Que yo como costos y gastos no puedo meter el 100%. Solo puedo meter el 80%. ¿Y por qué el 80%? Porque así me lo dice la norma en el artículo 177, raya 1. Eso es lo que se llama proporcionalidad de los costos y gastos. Esto, la mayoría de personas, cuando a mí me lo preguntan y la DIAN lo requiere, nunca lo han hecho, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Cuáles son los costos y gastos aceptados? Los que establece la norma tributaria en sus artículos 59, que es de costo, 105, que es de gastos o deducciones, 107, que ya lo vimos, de proporcionalidad, asociación y necesidad, el 177 raya 2, que son los pagos a los que pertenecen a los no responsables, lo que se llamaba antes régimen simplificado, y todos los costos y deducciones que están soportados con factura o documento equivalente, y en este caso también con los documentos soportes, ¿no? Y eso lo encontramos en el artículo 771, raya 2. Están limitadas al 40%, obviamente si hay renta líquida. Si no hay renta líquida, no hay 40%. ¿Qué me permiten disminuirme? Estas ya son deducciones, ya no son costos ni gastos. Mucho cuidado. Las deducciones las tiene expresas el artículo 115, que es el GMF,
el artículo 119, que son los intereses de vivienda. El artículo 119 también incluye el ICETEX, ¿no? Las cesantías, fondos de pensiones, que son las rentas exentas, que están, que las establece, perdón, en este caso, disculpe. No estoy hablando de cesantías como renta exenta, sino cesantías que están establecidas en el artículo 126-1, que son los aportes como partícipe independiente, que tienen un tope máximo de 2.500 VTs, ¿no? Y si es el ahorro de pensiones, eso sí serían los aportes a los fondos de pensiones, si yo estoy constituyendo un aporte para mis empleados, ¿no? Tengamos en cuenta que es distinto. No los que me hacen, no los que hago yo de mi salario, porque eso es renta exenta. Llevar contabilidad, ¿no? Recuerden que para eso está el artículo 21-1. Hay muchísimos que no llevan contabilidad y ahí se empezó a enredar la piola. La conciliación fiscal, si soy comerciante, si estoy obligado a hacerla. Todo el que tiene contabilidad debe llevar conciliación fiscal. Todo. Usted está haciendo costos y gastos y no lleva conciliación fiscal, ya se está empezando a enredar la cosa. Y obviamente hacer la información exógena, si está obligado a hacerlo, ¿no? Las rentas no laborales exentas son, primero, si no hay renta líquida, tampoco hay rentas exentas. Están los aportes individuales sobre mis ingresos de pensiones voluntarias. El artículo 126-1 trae los que se hacen a mis empleados, que es un costo o gasto, ¿no? O las que hago yo de mis ingresos, que también están en el artículo 126-1, y ambos tienen un tope de 3.800 VTs, pero las personales, las como individuo, tienen un límite adicional del 30%. El artículo 207-2 para los hoteles, para los que tienen hoteles, si acaso cumplen los requisitos también, ¿no? Las empresas de ecoturismo y algunas empresas de software. Las rentas del artículo 235, que conocemos como de economía naranja, desarrollo del campo, vivienda de interés social y prioritario. Cualquier otra renta exenta que establezca el Estado, ¿no? El gobierno. Y volvemos nuevamente, por tener rentas exentas, también tengo que hacer proporcional los costos y gastos. No es que tenga derecho al 100% de costos y gastos y adicional a eso, a rentas exentas. Ahora sí abrimos el espacio para preguntas. Listo, antes de continuar voy a hacer un pequeño break en donde les vamos a mostrar nuestra presentación. ¿Me confirman por favor cuando ya puedan ver mi pantalla? Ya se está viendo. Perfecto. Entonces, nosotros somos Agile Software, es un ERP, un sistema de planificación de recursos empresariales, y pues somos el programa que está organizando estos eventos. Nuestro equipo trabaja para ayudarte a hacer que tu negocio crezca. Nuestro equipo está trabajando constantemente y nos estamos capacitando para ofrecerles cada vez mejores productos y mejores servicios. Estos eventos que estamos haciendo es un esfuerzo para hacer esto, para lograr esto. Nuestros productos, como les contaban anteriormente, son Agile, software contable administrativo, facturación electrónica, módulo de nómina electrónica, Agile Cloud, que es nuestro software en la nube, Agile Móvil, que es una aplicación para gestión de la venta exenta, Agile App, que es el calendario tributario. Yo ahorita les voy a dejar el link de descarga de Agile App para que puedan tenerlas en sus celulares y estar siempre al día con los eventos tributarios. Estos productos todos han sido desarrollados por EVE Software SaaS, que es EVE Software BSaaS, que es el nombre de nuestra empresa. Y estamos ubicados en Bogotá. Nuestros distribuidores en Villavicencio es ATF, que en cabeza está representando Fernando Ríos, y Javier Duque, que es de Santander. Javier Uribe, perdón. Lo siento, qué pena. Y este es nuestra Agile App de calendario tributario que les permite tenerlo siempre a la mano. La pueden descargar en la Play Store. En estos momentos solo lo tenemos para celulares con Android, para que lo tengan en cuenta.
Y les recuerdo que también tenemos el libro de Edmundo, el que fue traducido por Edmundo, que se llama Aplicando el estándar NIF para las pymes. Para adquirirlo, se pueden contactar directamente con él a su número de WhatsApp. Igualmente, yo les voy a pasar el link para que lo puedan contactar directamente a él. Entonces, para que estén pendientes. También les quiero recordar que esta grabación, que este evento va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube para que lo puedan volver a ver. En este video van a quedar los links de descarga, todos los links, para que los puedan, pues para que puedan acceder al contenido. Va a quedar el link de contacto de WhatsApp de Edmundo, entonces, para que puedan hablar con él si quieren descargar si quieren adquirir su libro, y también el link de descarga de nuestra Ágil app. Kate pregunta que si es posible, Edmundo, que compartamos las diapositivas. Sí, claro. Claro Se que puede sí, entregar, no hay ningún problema. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. También en el link de YouTube, que yo se los voy a hacer llegar a sus correos, a los correos que nos indicaron, va a quedar también el link de descarga de la presentación. Bueno, para que lo tengan pendiente. Les quiero pedir el favor a todos, porque hemos visto en otros eventos y en este evento que los correos con los links de acceso no les están llegando directamente a sus buzones principales. Es porque nosotros utilizamos un programa para hacer varios envíos, entonces generalmente llegan a spam. Les recomiendo que nos agreguen como contacto de sus correos para que no les llegue a spam, sino que les llegue directo. Igualmente, también les dejé el link de nuestro chat de comunicaciones para que nos escriban directamente. Ese era el fin, el break. Ahora sí, vamos con las preguntas. Deyanira nos pregunta, ¿los costos y deducciones para personas no obligadas a llevar contabilidad también deben ser soportados con facturas electrónicas y nómina electrónica, y para este año el documento soporte en no obligados a facturar? Bueno, lo primero que quiero decirte es que según el Código del Comercio no existe ninguna persona obligada a llevar a contabilidad. E incluso la misma legislación tributaria habla que los agricultores y ganaderos están obligados a llevar contabilidad para efectos tributarios. Entonces, esa es la primera situación. Otra cosa es que no se le exija a los que corresponden al régimen, a los no responsables, perdón, a los no responsables, no se les exija. Son dos cosas distintas. Están obligados a llevar contabilidad, pero no se les exige. Esa situación hay que tenerla clara. ¿Por qué? Porque si tienes contabilidad, te sirve la contabilidad de prueba. Y si no tienes contabilidad, obviamente te toca con documentos que así lo prevé, que cuando la contabilidad no es prueba, se acude a los documentos. Normalmente, cuando eso es así, se necesita abogado para litigar con la DIAN. Es la experiencia que yo tengo en esos casos. O sea que mi recomendación es siempre de que se lleve contabilidad, pero cada cual toma su propia decisión. Siguiente. La siguiente pregunta es de Nelsi. Ella nos pregunta que si le podemos volver a explicar la proporcionalidad de los gastos y costos, porque no lo entendió bien. Correcto. Entonces, yo tengo ingresos por 100 millones de pesos. 100 millones de pesos, son mis ingresos. Pero resulta que ahorré de esos 100 millones de pesos brutos, ahorré 10 milloncitos en mi fondo voluntario de pensiones. ¿Qué me generó eso? Me generó una renta exenta. Entonces yo tengo unos costos y gastos de 70 millones de pesos. Entonces el artículo 177 raya 1 te dice, qué pena, pero no tienes, así tengas facturas, así tengas documentos soporte, así tengas nómina electrónica, así tengas lo que tengas, por el hecho de haberte restado una renta exenta o por el hecho de haberte restado un ingreso no constitutivo, tienes que generar una proporcionalidad. ¿Eso qué significa? Si yo me resté el 10%, significa que tengo derecho al 90% de mis costos y gastos. Por lo tanto, será el 90% de los 70 millones que sumarían los costos y gastos. Eso es lo que significa la proporcionalidad. Eso existe, eso es viejísimo.
Otra cosa es que, por decirlo así, no lo utilizamos eso o nos parece que no existe. Y a veces hay normas que hay que estarlas recordando, porque ya me di cuenta que parece que no muchos han manejado el tema de la proporcionalidad. Siguiente. Listo, nuestra siguiente pregunta es de Fabio Mayorga. Buen día, ¿por qué valor se declaran las acciones o cuotas de interés social, valor nominal o valor inscrito fiscal? Y si en el formato 1010 de exógena reporta el valor intrínseco fiscal, no cotiza en bolsa. No, a ver, en el 1010 es el valor del aporte. El valor intrínseco, como lo explicamos en la conferencia, estaba hasta antes de esta exógena del 2021. Ahí sí reportaba yo el valor intrínseco. A partir de este año 2021, que se reportó ahora, en los meses de mayo y demás, eso va con el valor que está en la cuenta 31, el del aporte del socio. Ese es el que se reporta. Por lo tanto, ese es el valor que va en el 1010. Segundo, la persona reporta es el valor de adquisición de esas acciones, que puede tener el valor del nominal más una prima posiblemente. Es el costo de adquisición. No es ni el nominal ni el intrínseco, es el costo de adquisición. Y el costo de adquisición no necesariamente es el valor nominal, es el valor con el cual yo las compré, por el valor que yo las pagué. Entonces, eso es por lo que reporta la persona. Tiene derecho la persona, por el artículo 73, solo la persona natural, a reajustar ese costo de adquisición con una tabla que cada año el Estado la actualiza para las acciones compradas. Entonces, si yo compré unas acciones en el año 2014, la actualizo con el factor del 2014. Si compré otras acciones en el año 2010, entonces la actualizo con el factor del año 2010. Ese es el tema que hay que hacer. El costo de adquisición por el factor. Costo de adquisición original multiplicado por el factor. Eso es. Siguiente. Listo. Lina Torres tiene varias preguntas, entonces vamos a ir haciéndolas de a poquito. Tiene una pregunta. Cuando la persona natural no obliga a facturar electrónicamente, tiene que declarar y va por la cédula no laboral. 1. Tiene un empleado que, de acuerdo a la ley, para ser deducible como gasto, debe emitir nómina electrónica. 2. Las compras que lleguen electrónicas debe darle a aceptarlas para que puedan ser deducibles como gastos. ¿Qué se puede hacer para que estas personas que tienen que declarar y no son obligados a facturar, puesto que no cumplen los topes, pero sí declara renta y requiere disminuir estos gastos? ¿Qué se debe hacer? Teniendo en cuenta que ha intentado registrarme a la nómina electrónica, pero debo ser facturador electrónico, lo cual la persona no quiere, pues no está obligado. Bueno, ese es el problema. Pues, digamos que en la tributaria hay dos caminos. O lo haces o no lo haces. Y y ella misma se dio la respuesta. Si no lo hace, pues ¿cuál es la consecuencia de no hacerlo? Pues entonces no va a tener derecho a ese costo de deducción. Por el año 2021, recuerden que todavía no había la obligatoriedad del tema del acuse de recibo y de la nómina electrónica para algunas personas todavía. Para el año 2022 y programando el 2023, que va a declarar en el 2023, sí va a tener que tener en cuenta ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? No sé por qué no ha podido con la nómina electrónica. Yo conozco algunos pocos casos porque no es mi mercado, soy totalmente honesto, mi mercado no son las personas naturales, pero algunas poquitas que he conocido sí lo he visto, pero la mayoría que yo he visto de personas naturales comerciantes las he visto con su software y todo lo demás. Si el empresario no desea invertir en un software que le permita hacer toda esta gestión, pues lamentablemente va a perder la posibilidad de restarse sus costos y gastos, así tenga la factura electrónica. Pero si no tiene la acuse de recibo, no. Así le pague a los empleados y tenga la pila,
no va a poder restarse. Entonces, lamentablemente, eso no tiene solución, porque para eso está no solamente la solución gratuita, sino la pagada. Lamentablemente, así funcionan las reglas, ¿no? Esto es como cuando yo digo, ¿puedo coger un bus o puedo coger un taxi? No tengo plata para el taxi, te tocó coger el bus. No tienes otra alternativa, así que quieras coger el taxi, pero no te tocó el bus. Y si no tienes plata ni para el bus, te tocó a pie, así de simple. Es lo mismo con los comerciantes. Si el comerciante no quiere acatar, porque eso es no querer acatar las normas, que porque no lo tiene, una cosa es que no esté obligado y otra cosa es que le convenga. Esas son dos cosas distintas. Y si a mí me conviene, pues hombre, yo no me pongo a mirar si estoy obligado o no, sino que al convenirme, pues lo hago, ¿no? Edmundo, un comentario. Con gusto, dime. Tengo entendido que la persona se puede inscribir como facturador electrónico, pero no necesariamente tiene que emitir las facturas si no está obligado, y de esa manera ya se podría inscribir en la nómina electrónica. Esa podría ser una opción, pero no quiero desaprovechar una oportunidad para saludar a Fabio Mayorga, que después de muchos años he sabido de él. Acabas de decir algo, Eduardo, muy importante, y es el tema precisamente de que todo se puede hacer con el portal gratuito. Lo que pasa es que el portal gratuito sale a destiempo, a veces causa dolorcitos de cabeza, a veces tienes todo eso, entonces yo tendré que tener en cuenta ese tema. Entonces, por ejemplo, un comentario para los que están ahorita conectados. Tenga en cuenta que el que no haga documento soporte con alguien que tenga root, no le sirve el documento soporte. Mucho cuidado. No es el tema de esta conferencia, pero indáguelo porque es un aspecto que la gente no está teniendo en cuenta. Contrata al que quiera, y si ese cualquiera no tiene root, entonces, como están acostumbrados que está hecho en papel y yo creo la cédula, pues cuando te toque hacerlo electrónico, esa persona te lo va a rechazar el sistema. Entonces, para que lo tengas en cuenta y no vayas a tener después inconsistencia y todo eso. De una vez coloque como política de contratación, todo el que quiera trabajar con esta empresa, ser proveedor de esta empresa, debe tener root. Eso mismo para la persona que hacía la pregunta ahora. Es, si no lo puedo hacer con el portal gratuito, lo hicimos con un privado. También al contrario, amigos. Cuando mi proveedor privado no me da lo que yo necesito, tengo la alternativa del gratuito. Y yo le he recomendado a la gente que tenga como plan B el gratuito. En muchas empresas tenemos, a pesar de tener nuestro proveedor, que nos va bien, que nos funciona y que tenemos todo, tenemos el gratuito. ¿Cuándo qué? Cuando a veces tenemos problemas con el proveedor privado. Ya nos ha pasado dificultades. Acostúmbrense siempre, por favor, a tener un plan B. O tengan dos proveedores privados. Usted puede tener los proveedores que quiera. Y eso es algo importante a tener en cuenta. Siempre tenga un plan B. Porque si usted no tiene las facturas electrónicas debidamente con acuse de recibo de la mercancía y aceptación, pues no le va a servir como costo de deducción, ¿no? Hay muchas personas que no están cumpliendo esto y ahí estamos teniendo problemas. Siguiente. Belén. Listo. Ya son las 11:53, tenemos todavía 3 preguntas. ¿Sí alcanzamos? Creería que sí. Hágale. Listo, entonces. Te propongo algo, Edmundo. Como veo que todavía hay bastantes preguntas, si por favor podemos prolongarnos hasta las 12:10. Perfecto. ¿Sí? Listo, Edmundo. Muchas gracias. Hagámoslo. Muchas gracias. Listo, entonces, tenemos una pregunta de Ima Riveros. No sé si pronuncié bien tu nombre, perdón. Buen día. Una persona que consiga dineros del exterior a una cuenta de una persona que consigna dineros del exterior a una cuenta de una persona en Colombia y supera el tope en consignación, pero esta persona no labora, ¿cómo reportaría estos dineros consignados? Son ingresos no laborales. Eso ya está establecido. Son rentas no laborales de esas personas del exterior. Sin importar de pronto si es que me la consignaron a mí para dársela a mi mamá.
No importa, son rentas mías. No es el hecho de que, no, es que eso no era plata para mí, sino para mi mamá. No importa. Yo le he dicho a la gente, mire, ábrale una cuenta a su mamá. Ábrasela. Eso es, pues la lleva en un momentico y usted le ayuda y le hace las cosas. Ahí habrá situaciones en las que no se pueda, porque la mami está enferma o porque está impedida. Ya habrá excepciones. Pero mientras pueda la mamá, háganlo directamente a ella. Y si supera los topes, pues le tocó declarar a la mamá. No hay más. Cristian Pau pregunta, ¿por dónde se puede llevar, perdón, por dónde se debe llevar en la cédula de un cliente que su actividad principal se debe a mantenimiento y reparación de automóviles? ¿Por dónde se puede llevar la renta de dicha persona Rentas no laborales. no laboral? Sí, toda actividad económica distinta de renta de capital, como es el arrendamiento, los intereses o las rentas de trabajo, son de ese tema. Ok. Él había completado la pregunta diciendo que no tiene empleados y trabaja como independiente. Igual aplica lo mismo. Igual. Perfecto. Jennifer Rico nos pregunta, ¿puede habilitarse como no responsable de facturar electrónicamente y habilitar la emisión del documento soporte electrónico a los no responsables y nómina electrónica? No entendí. ¿Me la repites? Perdóname. Puede habilitarse como responsable de facturar electrónicamente y habilitar la emisión del documento soporte electrónico a los no responsables y nómina electrónica. Sí, claro. Voluntariamente lo permite el artículo 616 raya 1, lo permite y sigue conservando la obligatoriedad de ser no responsables. Miren, una cuñita para mis colegas contadores que están en la sala, en la audiencia. La mayoría de contadores no quieren facturar. Y yo les digo, facturen, muchachos. ¿Por qué? Porque si usted factura, la factura la puede cobrar, la puede denunciar si no le pagan. Si usted pasa una cuenta de cobro, ¿cómo cobras coactivamente? No tienes. En cambio, con la factura electrónica, se te vuelve un título valor y tú la puedes llevar ante un juez para cobrarse. Pero ya cada cual decide. Es una sugerencia por si acaso. Siguiente, Evelyn. Perfecto. Deyanira Quevedo pregunta, don Edmundo, ¿sabe si la DIAN tiene disponible software gratuito para el documento soporte? Sí lo tiene activado, en este momento están en pruebas y tiene errores. Y una vez les digo, ya lo estuvimos probando con una persona que pues tiene ese mercado y con él es que yo aprendo porque, les repito, mi mercado no son las personas naturales, pero está teniendo errores, al menos está en pruebas. Todavía no está al aire. Cuéntame. Edmundo, quiero aprovechar, perdón, quiero aprovechar para comentar eso. El proceso de documento soporte en la DIAN todavía tiene problemas. Todavía hay cosas que no están completas. Va a tocar... Y está sacando errores. Sí, pero va a tocar mientras tanto porque la DIAN no ha sacado ninguna resolución diciendo que lo aplaza. Lo mejor, de mi parte, yo recomendaría que empiecen a trabajar el documento soporte a partir del 1 de agosto. Si tienen problemas, que lo empiecen a trabajar como contingencia para que después lo envíen. Y tengan en cuenta otra cosa, porque esto se nos va a llenar de soporte apenas inicie. Para poder hacer un documento soporte a un no obligado a facturar, obligatoriamente debe tener root. Correcto. Si no, la DIAN no lo acepta. Exactamente. No hay forma de enviarlo y ya no va a ser un error de los normales que va a tener, sino un error porque la persona no tiene root. Y algo para comentar. Resulta que en este momento, en nuestras pruebas, para enviar documentos soporte, en Ágil se pueden incluir las diferentes retenciones, entre ellas la retención de ICA. La plataforma de la DIAN no está aceptando la retención de ICA. Ya elevamos la consulta, están averiguando, pero no la está aceptando. Entonces, estamos ya sobre el tiempo y vamos a ver que esa plataforma para documentos soporte no está debidamente finalizada. Entonces, como no hay ninguna resolución de aplazamiento, deben empezar el proceso por contingencia. Ojo,
Les aclaro, sí tienen problemas. Hay documentos que se pueden enviar sin ningún problema. Si no tienen ese tipo de retenciones, si ya está bien, el beneficiario tiene root, normalmente se pueden enviar sin problemas. De todos modos, sí está sacando muchos errores, hay que insistir bastante. Entonces, hay que tener mucha paciencia con este proceso que ahora se nos va a sumar a todos los temas que tenemos de documentos electrónicos. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Y finalmente yo les digo una cosa. La DIAN no está obligada a presentar el software gratuito. Siempre la gente dice, sí, pero es que la DIAN no lo ha suministrado. Véanse las conferencias del subdirector de facturación de la DIAN y él mismo lo dice, de sus propios labios. Dice, la DIAN les va a suministrar, pero eso no es motivo para que usted no haga el documento ni reporte los documentos. Mucho cuidado con esos temas porque ahí podemos tener diferencias y dificultades allí. Siguiente, Delia. Listo. Erika nos está levantando la mano. Erika, te acabo de habilitar el micrófono para que puedas intervenir. Erika López. Buenos días, tardes ya. Hola, Erika, Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Pues felicitarlos por las excelentes conferencias, de verdad que refuerza uno muchos conocimientos y aprende también muchísimo. Muchas gracias. Una preguntita. El tema de dependientes. Si bien es cierto que el tema de dependientes es única y exclusivamente un beneficio para los asalariados, o eso es lo que tengo entendido, en el portal de la DIAN, al momento de ayuda, de la ayuda del ayuda renta, él toma todo el valor y el momento de liquidar, él también liquida el 10% de los dependientes de todo el total de la renta de trabajo. Sí, claro. Eso es Mira, ahí hay un tema, es que eso, la DIAN lo ha dicho, que eso es una ayuda, lo cual no significa de que esa sea la verdad y usted corre con el riesgo. Por eso les digo a ustedes, mucho ojo con esas cosas gratuitas, porque si eso llega a tener un error, ¿quién sanciona a la DIAN, muchachos? Háganse esa pregunta, ¿quién la sanciona a la DIAN? Entonces ustedes tienen que fijarse en eso. Si tienen problemas con cualquier otro o cualquier otra ayuda, pues es mejor que hagan las cosas como debe ser y no como de la manera errada si la hace esa ayuda. Sea del Estado o sea privada. Háganla como debe ser. Siguiente. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Listo, tenemos la pregunta de Vivian Landines. ¿Cómo puedo saber si es residente o no residente en Colombia de un... Perdón, sí. ¿Cómo puedo saber si es residente o no residente en Colombia de un contribuyente que salió del país el 21 de mayo y no ha regresado a sus ingresos, los servicios en el exterior, pero su patrimonio todo está en Colombia? Ese es un tema complicado porque la norma previó no solamente los 183 días. Por los días es no residente, pero por los bienes es residente. La mala noticia, que tiene que tributar sobre lo que se ganó en Colombia y sobre lo que se ganó en el exterior. Sobre los bienes de Colombia y sobre los bienes en el exterior si los tiene. Entonces, mucho cuidado que los residentes debemos declarar sobre rentas universales. Eso es lo malo. Pero en este caso, de acuerdo con lo que me está diciendo, pensaría así con la información que me tiene que sería residente. Listo. Otra pregunta. Gina Paola Ríos pregunta. Una consulta, pero el acuse, tengo entendido, es para compras a crédito. Ay, amigos, yo no sé la gente por qué le encanta buscar, o sea que usted se va a echar al hombro el estarse fijando si la compra fue de contado o la compra fue a crédito. ¿Qué tal que usted, que ya le pasó a una persona hace poco en la ciudad de Armenia, le pasó que dijo, no, eso solamente son para las de crédito, y resulta, pues yo pago de contado. Y cuando me mostró 4 o 5 facturas, todas decían crédito. Otra cosa es que él la pagó inmediatamente. Ahí tiene usted. Bueno, Edmundo, de estos temas ya tenemos planeado que vamos a hacer otro webinar para reforzar temas del acuse de recibo, porque hay muchas dudas. Sí, así es.
y queremos que las personas tengan la mayor claridad de eso. Entonces, para que nos centremos hoy en los temas Perfecto. Al menos de eso, sí, correcto. de la renta, hay unas preguntas ya específicas sobre, Válido, sobre eso. válido, Eduardo. Perfecto. Por ahora les digo, póngale mucho cuidado a esos acuses de recibo para que no vayan a tener inconvenientes. De todos modos, hay plataformas que... La recomendación mía es que se la den a todas las facturas. Es mi recomendación. Si no la quieres hacer, pues es problema. Ya ella mirará si puedes hacerlo o no. ¿Qué dices, Eduardo? Perfecto, no, que si le llega la factura, darle acuse de recibo, ¿no? Sí, yo también lo estoy haciendo, y de una vez la aceptación y todo para que no tenga problemas de eso. Bueno. Listo, ahora sí, siguiente. Muebles Bremen pregunta, una persona que vive en el exterior y tiene bienes en Colombia en el exterior, los bienes, creo que es la misma pregunta anterior, sí, los bienes del exterior deben estar incluidos dentro del patrimonio que se declara acá en Colombia para cuantificar. Sí. Claro, o sea, lo primero que hay que determinar es si es residente o no. Y hay unas condiciones que establece el artículo 9 del Estatuto Tributario para lo de la residencia. Y si es no residente, si se comprueba que no cumple las condiciones, ahí sí no hay problema. Los ingresos de Colombia son de Colombia, los del exterior son del exterior. Los bienes de Colombia son de Colombia y los bienes del exterior son del exterior. Pero si se comprueba que es residente, tiene que declarar aquí todos los bienes de Colombia y del exterior, todos los ingresos de Colombia y del exterior, y adicional a eso, si tiene bienes en el exterior, entonces tiene que hacer la declaración de activos en el exterior. Siguiente. Listo. Imelda Sarmiento pregunta, una persona no responsable de IVA, no obligada a facturar, ¿cómo realiza el proceso? Bueno, esto es lo mismo, de recepción y aceptación de las facturas electrónicas. Entonces, para se tiene que volver facturador electrónico voluntario. Siguiente. Perfecto. Diana pregunta, ¿se debe sacar otra resolución para contingencia del documento soporte o con la misma facturación? Creo que estas son preguntas de otro tema. Sí, correcto. Bueno, antes de terminar, porque ya vamos a terminar, arriba teníamos otras preguntas que no habíamos podido responder, entonces las voy a hacer. Perdóname un segundo. Edmundo y todos nuestros participantes, hoy hemos cambiado un poco, como se han dado cuenta, la dinámica, porque a través de Teams, aparte de que pueden escribir las preguntas a través del chat, también pueden levantar la mano y nosotros le damos acceso. Eso es para tener un poquito más de dinámica, interacción. Sabemos que Edmundo es muy dado a esto. Sabemos que Edmundo es muy dado a esto y como con este tema de la virtualidad ya yo no le puedo ofrecer el tinto y al final no se puede quedar reunido con todas las personas. Había que sacarlo a la fuerza porque no lo dejaban. Entonces sabemos que a Edmundo le gusta esta situación de tener mayor contacto con las personas y por eso lo hemos hecho. Hoy les presentamos excusa porque hemos tenido algunos inconvenientes técnicos porque no habíamos utilizado esta plataforma en este tipo de webinars, pero ya pienso que para la otra ya tenemos experiencia y también quiero comentarles que estamos en este momento seleccionando el tema para la próxima charla con Edmundo. Ok, muchas gracias, Eduardo, muy amable. Listo. Y la última pregunta que se nos había quedado es de Gloria Bedoya. Si en el año 2021 facturé honorarios bajo el artículo 353, ¿puedo declarar en rentas no laborales? Bueno, cuando me estás mencionando el artículo 353, significa que tienes menos de un empleado, perdón, máximo un empleado, o sea, un empleado o ninguno, ¿no? Y tienes dos opciones, como lo dijimos. Si no quieres meter o incluir, restarle los costos y deducciones, lo metes como rentas de trabajo. Pero si quieres hacerlo, rentas de trabajo, y te puedes disminuir el 25% de los valores recibidos. Pero si quieres restarte los costos y deducciones, al ladito de las rentas de trabajo, del formulario 210, hay uno que dice honorarios y servicios. Ahí los puedes incluir, lógicamente, y te restas los costos y deducciones, pero no te puedes restar el 25% de renta excedente. ¿Listo? Listo.
Bueno, creo que ese sería todo. Yo tengo la última pregunta en el mundo. A ver, José, aproveche Bueno, pues. eso ya lo resolvió, ya lo resolvió mi contador, pero por si acaso de pronto le sirve para alguien más. Cuando uno realiza trabajo, ya respondiste de rentas no laborales, pero cuando uno recibe dinero del extranjero, háblese de PayPal, Western Union o le consignan no directamente en divisas, euros o dólares, por un trabajo hecho en el exterior, ¿cómo se declaran estos dineros? Siguen siendo rentas aquí obtenidas en Colombia. Siguen siendo rentas obtenidas en Colombia, común y corriente. Lo único es que tienes la ventaja de la diferencia en cambio, José. Entonces, eso es una ventaja deliciosa, ¿no? Vamos a ver si animamos a Eduardo y nos vamos a conquistar el exterior, a ver si empezamos a ganar en monedita extranjera, porque ganando en pesos no rinde, no rinde totalmente. Hay que hacer demasiados esfuerzos y hay que ayudarse. Además que es un tema que la gente, bien sea que le mande un hermano la plata, bien sea que usted haga un contrato con una empresa, bien sea que se ganó un premio en el exterior, lo que sea, para efectos de Colombia, esos son rentas no laborales que entran acá. Si son objeto de un contrato por la actividad que desarrolla, tú como la persona que maneja redes sociales, que manejas toda esta parte de video, te contrata una empresa del exterior para obtener tus servicios, esos sí pueden ser rentas de trabajo o pueden ser rentas no laborales, dependiendo de si tienes empleados o no tienes empleados. Listo. Antes de terminar, qué pena que María Orduz nos está diciendo que había hecho una pregunta que me salté, dice. Creo que es esta, ¿verdad, María? Una persona no responsable de IVA, él ya es facturador electrónico voluntario, él realiza servicios en el extranjero, pero la factura sale de acá. ¿Él debe declarar algún servicio del extranjero? Gracias. A ver, estoy entendiendo que está facturando voluntariamente. Si lo factura voluntariamente, no pasa nada. Lo que sí debe tener en cuenta es que tiene que hacer una factura de exportación, porque en este caso está haciendo exportación de servicios al exterior. Eso sí debe tenerlo muy en cuenta, porque tiene que hacerla en moneda extranjera, pero con el equivalente de la TRM del día que hizo la operación. Eso es lo primero, ¿no? Y hacer el reintegro de divisas. Lo tiene que hacer por una entidad financiera. No lo puede mandar por otro lado. La recomendación, a ver, el régimen cambiario de Colombia, y esto aquí un tema que a veces no se toca mucho, el régimen cambiario de Colombia dice que eso se tiene que canalizar cuando uno es comerciante, o sea, o realiza operaciones de la actividad comercial, tiene que canalizar las divisas a través del sistema financiero. No que un amigo me trajo las divisas ahí guardadas, encaletadas, al estilo de algunas personas. No, eso tiene que ser por el sistema financiero. Es que me sale más caro, me sale lo que sea. Eso lo dice las normas cambiarias, lo dice la circular del Banco de la República, que es la que maneja las normas cambiarias, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Para que ustedes le sigan ahí. Bueno, me toca hacer lo de siempre. Me toca hacer lo de siempre, Edmundo. Ya el tiempo finalizó. Muchas gracias por permitirnos estos minutos de más. Muchas gracias. Adelante, Belia. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Para no alargarnos más, pues porque también Edmundo tiene sus horarios y todos creo que tenemos nuestros horarios establecidos. Lo que vamos a hacer es que vamos a terminar de responder las preguntas que nos han dejado por nuestras redes sociales. Si tienen alguna pregunta en específico, por favor háganosla a nuestro chat de comunicaciones y ahí las podremos comunicar pues a Edmundo y después publicar en nuestras redes sociales. Pues recordemos que siempre son varias personas las que tenemos las mismas dudas. Perfecto, yo también quiero despedirme. Muchísimas gracias a todos ustedes. De verdad que es un gusto poder tener estos espacios. Sabemos que estos se vuelven infinitas las preguntas, pero yo quiero darle un agradecimiento a la casa de software, a EVE Software,
y pues en especial pues a Eduardo, que tiene la deferencia de contratarme, en este caso a mí, para poder apoyar la labor del contador y de las asesorías que hagan. Nuevamente, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muy amables. Muchas gracias, que estén bien. El video va a quedar subido en nuestro YouTube en la otra semana. El lunes de la otra semana va a estar, para que estén muy pendientes. Igual, de nuevo, a los que todavía siguen, les voy a enviar el correo, les vamos a enviar un correo con el link de la grabación, pues para que sea muy fácil para ustedes ingresar. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.